Sábado 24, domingo 25, hay 4 funciones para disfrutar del cumpleaños de Mickey Mouse en Los Cristianos. Vuelve el musical, el cumpleaños de Mickey. Y viene de la mano de Óscar Silver. Ya le conocen, estuvo por aquí con nosotros en varias ocasiones para contarnos este ambicioso proyecto que nos encanta, por cierto, el poder compartir con ustedes. Las canciones son en vivo y es un espectáculo que se ha pensado, se ha trabajado, se ha luchado por y para que la familia lo pase bien, para aprovechar y disfrutar de una tarde en familia con canciones en directo y con esa magia que nos permite el musical, ¿no? El viajar con la imaginación, el trasladarnos a otro lugar y que no se borre la sonrisa de nuestro rostro. Hoy, además, nos ha regalado Óscar, que está aquí con nosotros, la presencia de Beatriz López. Ella es cienfueguera, ella es una artista fantástica y ha tenido la amabilidad de sentarse. Que seas muy bienvenida, Beatriz. Espero que te encuentres bien, ¿eh? Muy buenos días. Estoy encantada de estar aquí, Nacho. Bueno, gracias. Me alegra mucho, que sé que además que eres mamá, que haces un montón, eres una super mamá. Eso sí. Y que vamos, estás ya muy curtida. Me estaba contando Óscar. Buenos días. Hola, Óscar. Buenos días, Nacho. Encantado otra vez. Que en cuanto a tu trayectoria me acabo de enterar y por eso te pregunto así sin anestesia, ¿no? Y que estuviste cantando con Zúquero, ¿no? Sí, Zúquero Fornashari para mí fue honestamente una de las más grandes experiencias que he tenido, porque es un artista muy reconocido en Italia. Sí. Yo viví 16 años en Italia. Ajá. Y en ese transcurso de tiempo pues hice algunas colaboraciones con artistas italianos, sobre todo con Zúquero, que fue el margen más alto, porque hicimos una tournée que se llamaba Sesión Cubana. Era como retomar las canciones más famosas y conocidas de Cuba y llevarlas revisionadas al panorama italiano con él. Los arreglos eran todos de él y así que bueno, recorrimos el mundo. Oye, fíjate que Cuba es un vivero de talento. Allí, como se dice aquí en la tierra, pegas una patada y salen 1000 tocando piano, cantando, bailando, tocando tres. A mí me parece que pues se ha desaprovechado tanto talento en el mundo, ¿no? Sí. Aunque bueno, algunas gotas nos dejaron. Mira, nos han dejado aquí ahora a Beatriz López. Tuvimos a que me encantaba, con País Segundo, a don Francisco Repilado, o Ñico Saquito. Yo soy gran conocedor, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho, incluso Portavales, de los menos conocidos de la tradicional, de la música tradicional cubana, que me fascina. Bueno, aquí vimos el indio, el guajiro, ahora te diré el nombre, que siempre sale con un sombrero muy grande, Elías Ochoa. Elías Ochoa. Buah, gran artista donde los haya, ¿verdad? Elías Ochoa, contemporáneo, además, música genial, sí, música tradicional cubana. De la buena. Claro que sí. Oye, Óscar, quedan poquitos días. Entiendo ya que el musical está todo atado y bien atado, o te queda ahí alguna cosita por ensayar, o cuéntanos un poquito cómo vas ya en la recta final. Creo que la venta de entradas va muy bien, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, bueno, no nos podemos quejar, va bien. Siempre yo creo se vende también en taquilla. La gente deja a veces las cosas para última hora, aunque está siempre promocionado en redes sociales. Sí. Pero bueno, sí, seguimos atando. Siempre hay que sumar y atando flecos, cosas de última hora. Nunca se descansa hasta última hora. Bueno. Y por lo menos yo, ¿no? Con los preparativos y esta semana previa no duermo. Hombre, digo que Mickey no será tan rockero como Zúquero, ¿verdad? Es el cumpleaños más loco del mundo, así que verán cosas no vistas antes. Es muy dinámico, es un show dinámico con varios espacios. Hay varias princesas que cantarán cada una canción típica de Disney que haya elegido Óscar para su show. Bueno. Estoy muy orgullosa que me haya invitado. Hombre, para mí es un placer. Claro. Mira, este proyecto lo llevaba yo estudiando hace tiempo. ¿Te acuerdas que lo hicimos el año pasado? Pero ahora le he añadido algunos cambios y cambios de artistas, ¿no? Ya. Y, por ejemplo, Beatriz va a realizar el papel de Mirabel, la película Encanto. Ya. Y la canción de Encanto no es una canción fácil y yo creo que no la puede representar cualquier artista, ¿sabes? Entonces yo la sigo ahí hace tiempo, nos conocemos y la sigo por redes sociales y veo su trabajo que está siempre colgando en redes sociales. Y cuando ya decidí meter el papel de Encanto,
momento hablé con ella, digo, tiene que ser ella. Y es que es una canción difícil, es un trabajo duro. La canción se llama Encanto. Gonzalo López está ahí tecleando a ver si la encuentra. Oye, a ver si pensamos igual, que yo creo que sí. Para mí, yo he tenido la suerte de trabajar mucho tiempo con niños. Hubo una temporada hace unos cuantos años que teníamos un espectáculo estupendo, que era de casi 1 hora, 1 hora y cuarto, ¿no? Y eran números enganchados, ¿no? Disney, Frozen, teníamos un montón de cosas y terminábamos con las Spice Girls. Y yo era... Sí. ¡Qué bueno! Yo ese año, solamente yo, que fui a casi todos, hice casi 80 galas, que había días de doblete y de triplete, ¿no? O sea, que era un musical o un espectáculo infantil. Un espectáculo loco, montado por Yolanda, de Fiesta Producciones, que estuvimos dando la vuelta por todo Tenerife, El Hierro, La Gomera. Para mí era estupendo, ¿no? Llegaba muy cansado, pero sí aprendí, sí me quedé con el nivel de exigencia de los niños. Los niños no son tontos, ¿eh? Los niños... No. El público más difícil, a mi entender, son los niños, precisamente porque ellos no mienten. Ellos externizan realmente lo que es. Si les gusta, les gusta, y si no les gusta, no les gusta, y tú lo ves en sus caras. Los niños son el mejor público del mundo. Si tú vences los niños, vences los adultos. Sí. Además sin filtro. Si te tienen que decir algo, te lo dicen. Y en la cara. Más porque ellos lo viven. Sí, y más si en este caso que estamos representando personajes de televisión, de Disney y todo eso, ellos lo ven todos los días y lo tienes que conseguir a la perfección, ¿no? Los niños son muy exigentes. Es difícil para ti como intérprete, como cantante, como artista, pero entiendo que a la vez es satisfactorio, ¿no, Beatriz? Sí, yo ante todo cuando se surgió la oportunidad con Oscar, yo anterior a eso nadie sabe mi posición de actriz, en el sentido que yo soy graduada de la ENA, de la Escuela Nacional de Arte, y también del ISA. Entonces, en la ENA y en el ISA, en Cuba, se forman los actores y se forman los cantantes. Entonces, yo tengo una base de actuación que es muy importante para desarrollar el personaje de Mirabel. Porque la cosa curiosa que tiene el personaje de Mirabel, que no es un personaje estándar, como lo puede ser, no lo sé, cualquier princesa de Disney, Blancanieves, Cenicienta. Nadie casi hace Mirabel, pero además... Conociendo el personaje, viendo la película, estudiando y todo eso, me he dado cuenta que es muy interesante porque tiene mucho que ver conmigo. Sí. Mirabel tiene mucho que ver conmigo. Date cuenta que Mirabel es la única princesa que no tiene talento. No significa que yo no la tenga, ¿eh? No, tú tienes mucho. Pero sí es la princesa que resume todos los talentos de su familia. A su vez es dinámica, es divertida, es compasiva, porque ella tiene compasión por todos los poderes, a pesar de que no tiene ninguno. Ella logra darle valor a sus familiares. Es decir, no entra en un espacio de envidia o de frustración porque no tenga un poder, sino porque ella se le vino otorgado todos los poderes, ¿entiendes? Que ella no lo sabe. Ella construye desde el amor, ¿verdad? Ella desde es la amor, energía ella es bonita. Amor, es amor puro. Es un poquito el mensaje también que queremos mandar dentro de toda la línea de la producción, del espectáculo y bueno, y que se diviertan y locuras, porque como te digo, no es el típico musical, siempre hago hincapié, por eso se llama el musical más loco, porque se está todo el rato cantando y donde hay subida de comicidad, de cosas que se salen de lo normal que la gente no se esperar, y al final una sorpresa que me tengo que morder la punta de la lengua porque no la quiero delatar. No. Porque para nosotros ahora dicen los jóvenes, no hagas spoiler. Spoiler, sí, eso, no quiero hacer spoiler. La gente más nueva dice, no hagas spoiler. Oye, enseguida seguimos hablando del musical, pero dime una cosa, es curiosidad, y tengo muchos defectos, pero este es el que más se ve, o por lo menos uno de los más pronunciados en mí. ¿Dónde estás tú más cómoda? No sé, ¿te gusta más el pop, el rock, la balada? No sé si a lo mejor eres de reggaetón, bachata, salsa o de arroz con leche, Beatriz. ¿Dónde estás tú más cómoda, por favor? Yo, en cuanto a género... Por conocerte un poquito claro, más. A ver, género... O a lo mejor te gusta cantar jazz y También. Sí. A mí me gusta cantar lo que me gusta. Es decir, lo que no me gusta no lo canto. Y ese ha sido siempre mi mayor problema. Vale. Que cuando algo no me gusta, aunque me venga impuesto o propuesto, si va en contra de si va en mis intereses, yo digo, bueno, lo canto. Pero si va en mis intereses y no me gusta, no lo canto. Y la gente que me conoce lo sabe, porque para mí es fundamental sentir
antes de abrir las notas, antes de abrir la boca, porque la voz es un instrumento interno, no es un instrumento externo. Y al ser interno va mucho con las emociones. Si tú no sientes algo o un género, ¿cómo lo vas a cantar bien? Sí, entonces, con respecto a la pregunta, a mí me gusta todo. Me gusta, respeto todo género musical. Y si tengo que hacer una preferencia de lo que me gusta, yo prefiero cantar en lo que yo siento que somos fuertes los cubanos, hombre. La cosa de la salsa, el son cubano, donde yo realmente, mi corazón hace bum bum chaca. Sí. Es en el latino, pero el latino fino, el latino de una vez, no el reggaetón, no estas cosas que yo las respeto y sé que son muy populares y sé que a la gente le gusta. Vale. Pero si yo tengo que elegir cantarlo, prefiero bailarlo que cantarlo, ¿no? Que cantarlo. Vale, el pop. Yo pienso que yo voy por una línea de pop. Tengo una producción de canciones inéditas y 6 discos activos en el mercado. Hace muchos años que trabajé mucho en Italia para eso. Y mis discos son todos de eso, de pop y música inédita, cubana. ¿Tienes algo colgado en YouTube? Sí, ¿Y te encontramos como así, como Beatriz López? Eso, muy importante. Sí. Si quieren buscar mi música, estoy como Beatriz López Oficial con doble F en YouTube. Muy bien, pues ahí tenemos a nuestro técnico ya para que te podamos escuchar un poquito, aunque sea aquí, y luego ya te chequearemos y te seguiremos. Hablando del cumpleaños de Miki, hay un elenco tremendo, no sé cómo van de ensayos. ¿Contenta con las compañeras, los compañeros, con el ambiente de equipo que has encontrado, Beatriz? Sí, yo estoy contentísima, son todos chicos geniales, creo que soy la más viejita de todos, ¿no? Se llama veterana, la veterana. Vieja la ropa, vieja la ropa. Y las cosas, sí. Pero mi padre decía que la experiencia es un grado en la vida y eso ahí manda todo. Yo estoy de lo más contenta porque así yo puedo por primera vez organizar y dirigir un poquito a las chicas y siempre he venido yo a ser organizada de otro. Que la dice la más viejita, pero parece la más niña. Ella es una niña, ¿y dónde la ves? Es una 4x4. Una 4x4. Es verdad. Ya, por ejemplo, que hoy no puede porque está en su acto de la Orla, Kiara Comellas, la hija de Laura y Cristian, gente maravillosa de AMAE. Oye, y hay más voces, hay un montón de animación. Tú eres mamá, además. ¿Cuántos años tiene tu niña o tu niño? Yo soy mamá de un niño de 5 años, Dylan Thomas. Acaba de hacer su Orla. Justo, ¿cuántos días? El viernes acaba de graduarse, pasó a primero. ¿Y tú qué crees que diría Dylan del espectáculo cuando lo vea completo? Bueno, ese va a volver loco con su mamá. Dylan, hay una parte donde Mirabel requiere coros y hace wow. Y entonces el papá de Dylan y Dylan hacen wow. Y se pasan todo el día así, porque les digo, arriba, denme en el coro, wow. O sea, que ha participado en los ensayos. Y Dylan es muy pintoresco. Creo que Dylan ha un poco sacado la vena artística de la madre y de la abuela, porque Dylan, bueno, Oscar lo puede confirmar, es un niño pintoresco, artístico, le gusta la música, mete en todos los rollos. Oye, ¿qué has nombrado a tu abuelita? ¿Ella cantaba? No, mi madre. Tu madre, perdona. Mi madrecita. ¿Canta? Bueno, mi madre era directora en Cuba, directora de una galería de arte. No tiene nada que ver con la música. Ya. Y yo nada que ver con la pintura. Pero su hijo lleva sangre de pintor. Lleva la sangre de mi madre y de mi madre más de pintor, creo, porque le gusta mucho pintar, se la pasa en eso. Qué bueno, qué bien, me alegra un montón. Y seguro que le encanta cuando ve los ensayos. Bueno, me estabas contando que estaban los ensayos. Sí, Dylan, ¿no? Nosotros tenemos los ensayos particulares, pero ella sigue ensayando en casa o repasando alguna duda. Y me cuenta ahora mismo, me estaba contando que el niño está súper contento. Ella está cantando la parte de Mirabel y le hace los coros, va, mamá, o lo que decimos, le corrige. Así, esto así, porque ellos se fijan en todo. Claro. O sea, mejor ayuda imposible. Cuando somos niños somos como esponjas. Luego nos volvemos piedra pómez, pero vamos. Al principio somos como esponjas, lo absorbemos todo. Oye, mira, los cantajuegos que aquí tuvieron un tirón y todavía tienen, La Granja con los animalitos, Frozen, oye, la patrulla canina. Sí. ¿Sabes? Pocoyo también. No, pues sí, Pocoyo no, ahí no saldrá, pero lo hemos tenido en otras producciones también, sí. No sé si está Dora la Exploradora, Mochila. Lo que ves ahí en el cartel, porque la gente, como hablamos, hasta los niños preguntan, ¿y todo lo que está aquí sale? Sí. Y hay que ser en eso fiel, porque si no, hasta te tiran de las orejas luego, oye, ¿no ha salido esto? Ya. ¿Y el grupo Iris? Sí, es una representación de, digamos, un tributo a los cantajuegos, grupo Iris Mix, y bueno, y cantamos, pues que al final termina
vayan todos los papás y la mamá de pie, bailando, cantando, que eso es lo que queremos, que vengan y se olviden durante una hora de sus propios problemas y nosotros hacerle feliz a los niños y a los papás, que esa es nuestra misión. Es que así se llama mi perrita, mi Golden, que adoro, se llama Iris. Iris, la mensajera del amor. Oye, Beatriz, ¿por qué crees que debería de venir la gente a ver, a disfrutar de este musical, el más loco que jamás hayas visto? El sábado 24, domingo 25, hay 2 sesiones cada día, el sábado 5:30 y 7:30, el domingo 12 del mediodía, la matiné, y luego a las 5:30 de la tarde en el Infanta Leonor. Ya pueden conseguir las entradas en Toma Ticket a un precio súper asequible, muy atractivo. ¿Por qué crees que deberían de venir la gente? ¿Qué les decimos? Yo pienso que deberían de venir chicos y chicas, mamis y papis, a todos, porque es un espectáculo dinámico, diferente, no es algo cronometrado, sino que es muy loco, hay un poco de todo, atracciones también, tenemos artistas del pole, tenemos cosas de acrobacias, pequeños números que pueden ser atractivos para los niños. Y sobre todas las cosas, porque es un espectáculo que no es de un precio muy alto, que está asequible en cuanto a la entrada, y además porque voy a cantar yo. Claro, esa es la mejor razón. Y merece y mucho la pena. Yo creo que además Beatriz, Óscar, se ha preparado con tanto cariño, hay tanta pasión, que eso se tiene que notar, se tiene que transmitir, ¿no, Óscar? Bueno, sí, mira, ayer mismo tenía una conversación con uno de los componentes del espectáculo, que son hasta yo, para que veas a mi punto, hasta donde soy un poco maniático, hasta los personajes, los actores que se meten dentro de los personajes, me gusta que sean gente que lo vivan con pasión, apasionada. Y tenía una conversación con una actriz que va a hacer la representación de Cenicienta, y ella estaba emocionada también por este proyecto, y bueno, me gusta rodearme de gente que lo viva así, porque estaba como una niña. Beatriz es obvio, lo representa. El otro día en la prueba de vestuario ya se puso la política, pum, se volvió Mirabel. O sea, eso sale externamente, ¿no? Estábamos buscando en la película Encanto y estábamos viendo la canción que... ¿Cuál es la que tú cantas? La de la presentación. Dísela, ¿cómo se llama? Es la presentación de la Olga Vives, la canta Olga Vives, la original. Ah, bueno, pues vamos a ir. Porque Encanto es la película. En este hogar, donde ella representa, ella dice, en este hogar vive nuestra descendencia, hay fiesta y esa. Mírala, escucha. Vamos a cantarla, venga. Dale. Todo el mundo. Cajones, pisos. Cajones. Eso. Pisos. Todo el mundo abre. Puertas. De una. En este hogar vive nuestra descendencia, hay fiesta y música con ritmazo sin igual. Es mi familia, constelación perfecta, al mundo encantan con su brillo personal. Ahora, no hay que olvidar, la abuela lleva el show, nos trajo aquí y a todos nos cuidó, y cada año hay más bendición. Es lo que pasa, siempre digo yo. Esta es la familia Madrigal, hogar de mi gente Madrigal. Vamos allá. En donde todos son fantásticos y mágicos. Así es la familia Madrigal. ¡Ya vieron, son ellos! Bueno. Ole. Es que me gusta. Gracias. No te lo iba a pedir y ya me has quitado el corte de... Y yo no quería hacerlo. Claro. Es que hemos olvidado también decir que, aparte de la familia Madrigal, yo voy a cantar la otra canción de Hércules. Que es bellísima y que además es mucho más conocida. Los niños la reconocen bien porque casualidad de la vida, en la orla de mi hijo habían puesto esa canción de presentación y yo no sabía nada, y ellos no saben que yo la voy a cantar en el teatro. Así que imagínate, si han elegido entre todas las canciones de Disney la canción de Hércules, es por la simple razón que es conocida, que es una canción es como si los niños alcanzaran. La letra tiene mucho que ver con el sueño realizado, con el poder del amor. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y resistiré. Más allá, ¿entiendes? Todo eso me lo aplico, Esto me lo quedo, Esa es la canción de Hércules. Sí. Gonzalo estaba intentando a ver si la podemos poner un poquito. La versión de Ricky Martin, pero ya claro, la ha versionado a su... Pero claro, en la versión de Ricky Martin es en tonalidad de hombre y yo obviamente Claro, tienes que ir... Pero bueno, por ahí va la cosa. Mis dos temas son eso y son dos temas... Sí, ella va a representar eso en esta ocasión, en esta canción, es donde hay un acróbata haciendo un número, pues un acróbata vestido de Hércules y hay un número de pull down muy bonito.
bonito. Bueno, entonces tenemos payasos, tenemos muy buena música en directo con las voces, tenemos acróbatas, tenemos a los personajes de la tele, o sea, el cumpleaños más loco, pero más, yo diría que perfecto, ¿no? Porque a cualquiera le dices, oye, vas a tener un cumpleaños con la Patrulla Canina, con Mickey, con Minnie, está la princesa de Frozen, bueno, y está Transformer, veo aquí los cantajuegos, la granja, ¿cómo se llama el que tiene cara de esponja? Bob Esponja. Bob Esponja. Claro, también, claro. sí, de todo. Sí, pasan unas locuras, ya te digo, y también me rodeo siempre, bueno, pues uno intenta rodearte de los artistas más profesionales, ¿no? De la compañía de acróbatas de arte espectáculos, ¿no? Que también son aquí en la isla, llevan tanto, son cubanos. Excelente. Y también participan en este. Pili grande, ¿eh? Sí, artista, sí. Bueno, ahora ellos tienen su compañía aparte y estamos con Daikel, y que es el director. Y bueno, me rodeo, al final estoy rodeado de cubanos prácticamente, pero son la gente que da la alegría, la chispa a la vida y muy buenos profesionales en lo suyo, cada uno. Y lo bueno se pega, tú sabes, ¿no? Sí. Ahí se me pega. Que se me pegue, entonces, mira, el cuerpo de esta mujer es una 4x4. A las 8 de la mañana estaba dándole duro en el gimnasio. Sí. Así no. El año que viene tendría que ser la hermana de Mirabel, que es la que es fuerza y coraje. Y todo, sí. Bueno, ¿estás contenta en el sur? Estoy de lo más contenta, Nacho, porque honestamente, le digo, para mí es retomar la oportunidad de vincular actuación con música, porque normalmente yo canto, pero no encuentro los espacios por lo inmediato de poder vincular las dos cosas. Entonces, para mí esta oportunidad le agradezco muchísimo a Óscar. Entiendo que tu vida profesional son hoteles y actuaciones con... Sí, también tengo algunos, aparte de los hoteles, hacemos shows a temas. Ahora tenemos White Party, Flower Party, cosas un poquito más dinámicas, pero dentro siempre de las estructuras de los hoteles. Por eso que esta vez en el teatro puedo combinar actuación, que me encanta. Qué bueno, qué bien. Son 4 sesiones, 24 y 25 de junio, el sábado 24, 5:30, 7:30 de la tarde, el domingo 12 del mediodía y 5:30 de la tarde. Sé que has hecho un esfuerzo enorme por estar aquí con nosotros. Te lo agradezco muchísimo. Yo a ustedes. Que sepas que aquí tienes tu casa para lo que estimes oportuno. Te deseamos, sobre todo, yo así lo digo, mucha salud. ¿Sabes por qué? Porque así vamos a seguir disfrutando de ti y de tu arte. Entonces te deseo mucha salud, que te vaya todo muy bonito y deseo de todo corazón, estoy convencido de que va a ser un exitazo, ¿eh? Así que salud para disfrutarlo, ¿no? La suerte ya la tienes ganada con todo lo que han trabajado, así que estoy convencido de que va a ser un éxito y eso es lo que les deseo. Creo que es la primera vez que alguien me desea salud en vez de suerte, y eso es lo más auténtico que he escuchado en mi vida. Te lo mando de corazón. Le das a Dylan un abrazo, a todos los tuyos. Gracias. A todos los que te quieren, que vaya todo muy bien. Te agradezco que hayas hecho el esfuerzo de traernos a una pedazo de artista como es Beatriz López. Ya la tenemos ahí buscada. A ver, dale un poquito, que vamos a ir. Está bonito, ¿eh? Esas son el sueño adolescente. En la baldosa. Los que no bailamos nada, ¿sabes? Te pones aquí, te pones la baldosita y no te muevas de ahí. Y ya está. Y quedas bien. Imagínate, este tema se llama Sueño Adolescente. Es un tema que compuse en el 2006 en Italia con la Galetti Boston. Está ahí registrado. Y este tema fue clasifica en Italia durante 1 año y medio. Primero en clasifica y no se bajaba. Por cuánto gustaba. Te recuerdo en mi sueño adolescente y en el tiempo que no eras mi presente. Son canciones muy sentidas de un momento de mi vida y por supuesto ya ahora he madurado, me emociono menos. Está bien emocionarse, ¿no? Está genial. Pues te agradezco la invitación a ti, de verdad, personalmente por segunda vez, darme esta oportunidad, este espacio aquí y venir con Beatriz y bueno, tratarnos como siempre, como en casa, de verdad, de corazón. Es estupendo para nosotros, agradecidos, ¿no?, por el esfuerzo que hacen y encantados de difundir cultura, pasarlo bien y a la vez aprender valores que cuando haces las cosas sin darte cuenta, pues se te impregna, ¿no?, el cuerpo, la mente, el espíritu, ¿no?, de cosas, de sentimientos bonitos, de emociones buenas, y eso llega en el cumpleaños de Mickey.
Así que es gracias a todos ustedes. Espero que lo pasen muy bien, que le regalen muchas cosas a Miki. Me encanta el que estén aquí, nos encanta a todos. Espero que la gente lo disfrute mucho, 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 mucho. Yo no voy a dejar ni un instante de recomendarlo. Así que espero, deseo de todo corazón que sea todo un éxito. Estoy seguro de que... Gracias Nacho, agradecerte por este espacio, porque a mí, que es la primera vez que vengo, me has hecho sentir como en casa, me has acomodado. Mucho. Me alegro. Estoy muy orgullosa y muy feliz de, ante todo, haberlo conocido y después de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, es un placer, un honor para nosotros. Oscar, y no será la primera, ya verás. Oscar, la familia de Silver, estoy convencido de que están muy orgullosos de todo el trabajo que estás haciendo. Ahora no te pares. Tú sabes, como dicen La Gomera, para atrás ni para coger impulso. Por supuesto. Tú dale. 12:23 minutos en Canarias. Gracias por estar con nosotros, Beatriz López, Oscar Silver. El musical más loco que hayas visto jamás llega a los cristianos, a la Infanta Leonor. Recuerda, sábado 24, domingo 25, venta anticipada baratísima, 12 euritos en el Infanta Leonor en Toma Ticket. Así que a disfrutar, a olvidarse de todo, reír, cantar, bailar, pasarlo muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va que te va, llega un nuevo día, hay que despertar, levántate y ponte a saltar. Ahí va que te va, ahí va. Viva la vida, actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. ¡Viva la vida!